un detective privado, puesto al corriente de los asuntos de Toledo, iba detrás de mí. Hace aproximadamente 3 años, después de que el consorcio se apoderó de la casa de San Ginés III, y de que mi abogado fuera amenazado, entró en contacto conmigo un señor al que yo no conocía de nada, era un detective privado, un tal Alberto A. Omar, el cual pertenecía a una agencia internacional de investigación, denominada GIMOA, cuya sede estaba establecida en Viena. ¿Quién es Alberto Omar? Para investigar a Alberto Canosa no se recurrió a cualquier detective ni a cualquier agencia local. Alberto Omar es un detective que trabaja para una prestigiosa agencia internacional de detectives de élite, con acción en toda Europa, que se ocupa de casos importantes y es de suponer que bien pagados. Es un detective privado, especializado en captación de comunicaciones y escuchas telefónicas, experto en el manejo de equipos sofisticados. Por ejemplo, fue consultado por el periódico El Mundo el 16 de septiembre de 2004, en relación al caso Watercosta, en el que el entonces conseller de Interior Josep María Costa había comprado un equipo omnispectral, valorado en 41.000 euros, capaz de grabar conversaciones de personas que hablan por teléfono móvil hasta una distancia de 150 metros, así como analizar todo el espectro radioeléctrico. Las cartas de este detective privado venían firmadas de esta manera. Alberto A. Omar. Mr. Chief International Communication Department. IMOAD Worldwide Organization of Detectives of Elite. And Worldwide Security General Headquarters in Austria Erdbrustgasse, 84A. 116 Viena, Austria. Ignoro si tiempo antes este detective pudo haberme hecho una serie de seguimientos personales, de investigaciones, si rastreó mi vida o si investigó todas mis comunicaciones telefónicas, postales, o de cualquier tipo. Pero lo cierto es que a partir de esa fecha, después de que el consorcio de Toledo se apropió de la casa de San Ginés III, en donde está la entrada de la cueva de Salomón, esta persona, no sé cómo se hizo con mis referencias y datos personales, y entró en contacto conmigo. Tal vez había agotado su primera fase de investigación a distancia y entraba en una nueva fase de seguimiento más personal, con trato directo. Me llamó telefónicamente a mi casa en Alemania, para conversar en relación con el tema de la cueva de Salomón en Toledo. Decía que tenía información interesante para mí, y que la quería compartir conmigo, acerca de mi descubrimiento de la cueva de Salomón. Supongo que estaría tendiendo sus ganchos, sus redes estratégicas para obtener ciertas informaciones que yo podría suministrarle. Efectivamente. Me proponía que si yo le compartía algo de la información que tengo sobre este descubrimiento, él podía darme algo a cambio, ya que decía que sabía de mí, y de mi relación con el alcalde de Toledo José Manuel Molina, debido a que este alcalde había amenazado a mi abogado en Toledo, el letrado Óscar Marín, de perseguirle y arruinarle su carrera y expulsarle del colegio de abogados, a él o a cualquier abogado de Toledo que intentara ayudarme a investigar algo en relación con la cueva de Salomón de Toledo, puesto que en Toledo hay un complot tremendo relacionado con este descubrimiento. Aunque este detective privado no me confesó expresamente que había sido contratado por el alcalde de Toledo, deduzco, por su interés en saber acerca de la cueva de Salomón, y de la relación que decía tener con el alcalde de Toledo, sin que nadie se lo hubiera dicho ni preguntado, que este hombre, puesto que pertenece a una importante organización internacional de detectives, de influencia en Europa, y con base en Viena, no muy lejos de Alemania, efectivamente, había sido contratado para hacer un seguimiento de mi persona y tener información concreta de una serie de datos y detalles que pudieran definir quién era yo exactamente y qué es lo que yo me proponía hacer. Pues este descubrimiento envuelve a mucha gente y a muchas organizaciones, sobre todo del mundo ocultista y del poder, que ahora y durante épocas y siglos han estado en Toledo, para controlar, que de modo alguno, nadie en absoluto vuelva a entrar en la cueva de Salomón, ya que existen ciertas maldiciones y profecías graves para sus intereses, y dicho descubrimiento se relaciona con el desmembramiento y disolución de sectas satánicas, sociedades secretas, que son las que manejan en la sombra los hilos del poder, y está relacionado igualmente con el fin del Vaticano. A lo largo de toda una temporada, contactaba de vez en cuando conmigo, y parecía como si quisiera establecer de pronto una amistad conmigo y le interesasen mucho mis investigaciones. En sus cartas, decía que estaba interesado en participar en mis proyectos de realización de documentales culturales para la televisión.
que quería invertir en ello y colaborar conmigo en este tipo de actividades, supongo que para así ganarse mi confianza y obtener toda la información posible sobre mi vida, mis investigaciones y descubrimientos, mis planes, mis proyectos, etc. También en cierta ocasión, pasado ya un tiempo, me dijo que sería mejor que yo no volviera a Toledo, ya que si iba de nuevo a Toledo, el alcalde tomaría medidas y yo sería detenido. Debía de ser un mensaje de amedrentamiento, para que yo cogiera miedo de volver a Toledo, y que me olvidara para siempre del tema de la cueva de Salomón. La misma recomendación que se le había hecho a mi abogado Óscar Marín. Señor Canosa, ruego que cuando venga a España tome contacto conmigo para hablar de este tema de forma más precisa, y si tiene algo que argumentar en contra de alguien también me lo comunique. Pues yo sí estoy interesado en saber algo más de este tema. No se le ocurra ir por Toledo, pues de seguro que le ingresan en un calabozo. Hábleme de usted y de su información, personalmente. Y traiga con usted pruebas, para que yo, personalmente, pueda cotejar lo que yo sé y lo que usted tiene. Por cierto, dígame a qué se dedica usted. Atentamente, Alberto Omar. Otra de las cosas que le indico que en este mundo existen muchos oportunistas. Aquí en España también. Últimamente, este detective se volvió a poner en contacto conmigo, con la misma estrategia que la del principio, de intentar intercambiar información, ya que él insiste en decir que tiene información que me interesa saber, relacionada con la cueva de Salomón. Sin embargo, su propósito e interés no fue informarme realmente de nada, ya que nunca me facilitó ninguna información útil, y por el contrario, su interés se centraba en la investigación sobre mi persona y mis descubrimientos, para saber pormenores, y saber qué personas están relacionadas conmigo en tal descubrimiento, si hay alguien más que sabe las mismas cosas que yo sé, etc. Finalmente, durante el último contacto que pude tener con este personaje, Alberto Omar, cuando le pregunté que me dijera, concreta y sinceramente, la verdad de lo que había sobre mí en relación con la cueva de Salomón y el alcalde de Toledo, cortó radicalmente la conversación y el contacto conmigo. Creo que las personas que tienen poder en Toledo, y que se han hecho con el control de los accesos de la cueva de Salomón, tienen mucho miedo de que se descubra el ocultamiento que han cometido en este lugar sagrado y patrimonio de la humanidad, y tienen miedo de que yo pueda saber más de la cuenta. Y tienen miedo a que yo pueda provocar que las actividades secretas de estas personas sean descubiertas ante la opinión pública. Y si estas personas hubieran expoliado y se hubieran apoderado de tesoros o riquezas materiales de los interiores de Toledo, entonces el miedo a ser descubiertos sería todavía mayor. Por todo ello pienso que he sido investigado.